Buen día, a continuación aprenderemos la relación que existe entre la presión, el volumen y la temperatura en un mismo recipiente. Entonces, de acuerdo al simulador, nosotros estamos en una cajita que se encuentra en el vacío, no hay ningún átomo, no hay ninguna partícula, por ende la temperatura va a ser cero. Entonces, la temperatura podemos empezar a referirla como una ausencia de movimiento o una ausencia de partículas atómicas o de moléculas que pues generen una fricción y una energía. Entonces pues no hay nada, no tenemos una temperatura de 0 grados Kelvin y una presión de 0. Entonces pues ¿qué voy a hacer? Voy a añadirle una cantidad de átomos que se van a empezar a mover. ¿Qué pasó con la presión? Entonces, bueno, la presión ya empezó a aumentar. Ya la presión no es de 0, sino de 0,46 atmósferas. Si yo añado más átomos, va a haber más choques entre ellos, por ende una mayor energía y aumenta la presión. Si yo decido añadirle más átomos, voy a tener más movimiento y por ende va a aumentar la presión. Pero, ¿qué va a pasar si la temperatura permanece constante? ¿Qué va a pasar si yo aumento el volumen? Entonces, tengo una presión de 1,28 atmósferas y si yo aumento el volumen, se me disminuye la presión y disminuye la temperatura. Y esto es porque las partículas tienen un mayor espacio para moverse y van a necesitar un mayor tiempo en chocarse unas contra otras, una menor energía, por ende una menor temperatura. Si yo puedo aumentar esto, pues va a disminuir la temperatura, va a disminuir la presión. ¿Qué pasa si yo aumento más partículas, más átomos? Voy a aumentar la presión, voy a aumentar la presión. ¿Y qué pasa con la temperatura? Miremos, subió esto. Empieza a aumentar la temperatura. Estos son directamente proporcionales, de acuerdo a lo que ya hemos visto en clase. Entonces voy a hacer que esto tenga pues una mayor presión. ¿Qué pasa si yo hago más pequeño el volumen de esta cajita? Entonces, si hago más pequeño esto, el volumen pues va a disminuir, la presión aumenta y miren por favor la temperatura. Entonces voy cerrando y a medida que voy cerrando va aumentando la temperatura. Y eso se ve que hay un mayor choque entre los átomos que están ahí y si hay un mayor choque hay una mayor energía y por ende una mayor temperatura. Aquí está ya casi hasta explotarse. Entonces, si esto es una olla a presión, por allá cuando se está cocinando en la casa, y entonces estas moléculas empiezan a moverse unas contra otras y yo le añado fuego y se va calentando más esto, pues la olla a presión allá se explota, ¿sí? Listos. Entonces, ¿qué es importante nosotros conocer en esto? Que las partículas se mueven. ¿Sí? Eso que genera el movimiento nos varía la temperatura. Y si yo le coloco acá hielo, la temperatura va a disminuir drásticamente porque la temperatura es un movimiento atómico. Si no hay choque entre los átomos, no va a haber una temperatura. Entonces aquí ya empezó a bajar hasta los 4, 3, 2 grados Kelvin. Y esto es el movimiento browniano, teoría browniana, el movimiento de los átomos. La presión está en cero, la temperatura está en cero, con la misma cantidad de moléculas. Y si yo pues le coloco acá mayor energía al sistema, lo caliento, pues poquito a poco va a empezar a subir la temperatura hasta que se va a explotar como en el anterior caso. Entonces, eso es la temperatura.